La crisis del 2001 fue una crisis política, económica y social caracterizada por una serie de manifestaciones masivas que impulsaron la renuncia del presidente de ese momento, Fernando de la Rúa. Pero nos tenemos que ir un poco atrás en el tiempo para poder entender mejor la historia. En 1991, el presidente de la Argentina era Carlos Menem. Su ministro de Economía, Domingo Cavallo, propuso una medida que tuvo vigencia por 11 años y con un único objetivo: terminar con la inflación. Pero, ¿cuál fue dicha medida? La convertibilidad, que consistió en fijar la moneda legal con una más estable, el dólar. Es decir, que en ese momento un peso argentino equivalía a $1 estadounidense. ¿Pero funcionó? El objetivo de frenar la hiperinflación se cumplió. Pasamos de tener una inflación de 1.344% a una de 25% a solo 12 meses de que se decretara la ley. Se detuvo la inflación, pero no la deuda. Para comenzar la entrevista, quiero por favor que me digas tu nombre completo y ya arrancamos. Rubén Pedro Marcucci. Bueno, muy bien. La primera pregunta que tengo para hacerte de la crisis del 2001 es: en la época del 1 a 1, ¿tuviste más accesibilidad a la hora de poder comprar bienes? Ya sea, pintaste la casa o hiciste cambios muy grandes a comparación de otros años. Sí, en el 1 a 1 se podía hacer muchas más cosas que después en la crisis, pero antes de la crisis en el 1 a 1 estuvo muy bueno todo porque se podía, teniendo un buen trabajo y ganas de hacer cosas, se podían hacer cosas y se podía invertir dinero y demás. ¿Y qué cambio tuviste así particular que hayas dicho que pudiste comprar un bien? Compré un auto 0 kilómetros y puse una vidriería para autos. Bien. ¿Y en qué momento te diste cuenta que las cosas empezaron a cambiar? Como que, ¿qué cambios viste en lo cotidiano que te empezaron a afectar a vos? El cambio fue rotundo, fue de un día para el otro en el 2001, ¿sí? Pues del 1 a 1 pasamos a 3 a 1. O sea que las deudas en dólares o en pesos se triplicaron, ¿sí? Claro. Ese es el gran problema que hubo en el país. Fue una hecatombe terrible donde muchísima gente perdió muchísimas cosas, incluyéndome. Fue un cambio así de un momento para otro, sí, como sí. Que no lo venían como... Bueno, fue algo de un día para el otro. Bien, ¿y tu trabajo en ese momento a qué te dedicabas? Y yo trabajaba para un estudio, perito liquidador de seguros, y tenía la vidriería. Bien, ¿y cómo se vio afectado eso directamente con la crisis? ¿Qué pasó? Y el problema es que antes de la crisis yo ganaba un dinero, ganaba $2.500 por mes, que eran equivalente a 2.500 pesos. Y después de la crisis, cuando ocurrió eso, pasé a ganar 2.500 pesos, que no me alcanzaba ni a cubrir la cuota que tenía que pagar de una hipoteca que había sacado. Claro. ¿Y cómo fue el después de todo esto? Venía todo re bien, tenías tu trabajo, tenías la vidriería, y a partir del 2001, ¿qué cambio tuviste? El cambio que tuve, que yo tenía un préstamo en dólares en una banca privada y tenía que pagarlo con dólares. No era negociable ni transferible en pesos. O sea que al no poder pagarlo, porque mi trabajo ya no me lo permitía, los ingresos míos ya no me permitían pagar ni la cuota, claro. Tuve que tomar una decisión y irme a Estados Unidos a trabajar para poder pagar esa deuda en dólares que yo tenía. Bien, renunciaste a tu renuncié a mi trabajo. Perdí la vidriería porque me estafó Ruta Atlántica, ¿Cómo es la eso? empresa de transportes, y sí, presentó una convocatoria de acreedores y quedaron todos los cheques que me habían dado, vinieron para atrás y no los pude cobrar nunca más. Bien, y esa plata quedó en la nada. La perdí. Bien, y te fuiste a Estados Unidos a trabajar para poder pagar esa deuda y mantener a mi familia. Bien, y las personas en esa situación, ¿cómo veías?
no sé, ¿tenés algún conocido, alguien que haya pasado por una situación similar a la tuya, que se tuvo que ir o que perdió algún...? Muchísima gente se tuvo que ir del país en el 2001, se fue del país en el 2001 porque era algo tremendo lo que estaba pasando. Y se quedaron con los ahorros de todo el país, porque pusieron un cepo que nadie podía sacar un peso de nada y no podían pagar ni hacer frente a las deudas que se tenían, que después con el tiempo se empezó a poder negociar con los bancos, empezó a poder negociar un pago y una rebaja de la deuda que tenían, porque en vez de especificarlo, lo especificaron a 3-1, o sea, vos debías 10.000, pasaste a deber 30.000 de un día para el otro. Claro. Entonces después se fue especificando eso y se fue negociando y lo fueron arreglando. Yo lamentablemente no, porque era una banca privada y tenía que pagar en dólares, o el equivalente en dólares a su momento. Claro, claro, se te había ido un montón. No, es imposible pagar. ¿Y plata en el banco tenías como para que decís no la pude sacar? No. Ah, bien, pero había mucha gente que... Todo el país. Claro. Todo el país. Los ahorros, desde los más chiquitos hasta los más grandes, le congelaron los ahorros dentro de los bancos y no lo pudieron sacar. Bien, ¿y cuántos años trabajaste en Estados Unidos? 5 años. Bien, ¿y esos 5 años pudiste pagar? Gracias a Dios pude pude pagar la deuda que tenía y en ese lapso también mantener a mi familia. Claro, vos traías plata para acá. Yo mandaba el dinero acá a Argentina para que mi familia pueda vivir y pagar el crédito que tenía. Bien, en su momento tus hijas eran chicas. Sí. Iban al colegio, tenían todos gastos fijos, digamos. Sí, lógico. Que lo tenías que mandar. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. El 1 a 1 y las importaciones económicas hicieron que los productos que se traían del exterior sean muy baratos, por lo cual la industria nacional, los productos que se fabricaban dentro del país, se vieron muy afectados. Y dentro de ese periodo de tiempo, el desempleo creció y así también la tasa de pobreza, que pasó de un 19% en 1990 a más de un 36% en 1995. Para principios de los 2000, sostener la convertibilidad era muy complicado. En 2001, el presidente era Fernando de la Rúa. En medio de un contexto político muy difícil, empezaron a haber grandes fugas de capitales. Esto quiere decir que la gente comenzó a retirar de sus cuentas bancarias grandes sumas de dinero en dólares y a enviarlas al exterior. Esto generó que el gobierno tomara una medida que se conociera como el corralito, la cual restringía el dinero de la gente en los bancos. Debido a esta medida, terminó de estallar el conflicto social entre las clases populares. El país comenzó a descontrolarse. Empezaron a haber saqueos, llevados adelante por los entonces llamados piqueteros. En la noche del 19 de diciembre, De la Rúa anunció el estado de sitio, en donde las Fuerzas Armadas podían reprimir a las personas y se suspendían las garantías constitucionales. Después del anuncio, se escucharon a lo largo de todo el país los famosos cacerolazos. Las personas salían a manifestarse. Un grupo grande de personas rodeó la Casa Rosada al coro de "que se vayan todos", exigiendo la renuncia del presidente. El 20 de diciembre, De la Rúa presenta su renuncia. Como las calles que rodeaban la Casa Rosada estaban repletas de manifestantes, el presidente se retiró en un helicóptero. Estamos ganando la batalla. En las semanas siguientes hubo una sucesión de presidentes. El último de ellos, Eduardo Duhalde, terminó con la ley de convertibilidad.